¿Entra o no entra el disparo de Pierre-Emerick? Ya vamos a ello y con todo lo que pasó en esta fecha número 5, día 1 de la Champions. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Manchester City en casa recibió al Leverkusen luego de una derrota 2-1 ante el Newcastle y Pep decidió salir con un equipo alterno. Varios titulares en el banco como Haaland, Bernardo Silva, Donnarumma para darles descanso y cuidarlos, pero el Leverkusen aprovechó la situación y se fue arriba. El primero lo hizo Alex Grimaldo, golazo con 2 caños incluidos. En la segunda parte entró Doku, Foden, O'Reilly, pero el Leverkusen estaba encendido y llegó el segundo a cargo de Patrick Schick. Haaland entró al 65, pero no pudo revertir el 2-0 final. En tierras vikingas, los noruegos de Bodo Glimt recibieron a la Juve y los recibieron en el primer tiempo con un gol. Tras el cabezazo llegó el remate de zurda de Blomberg para abrir el marcador. En la segunda parte, la vieja señora quería remontada. Minuto 48, el gol de Luis Openda y minuto 59, otro para la remontada juventina a cargo de Weston McKennie. Sin embargo, los vikingos lograban empatar de penal al 87. No faltaba nada ya a excepción de un gol. Al 90+1 le quedó a Jonathan David y adentro. Victoria de la vecchia señora 3-2 a domicilio. Además, el único partido sin goles del día fue el disputado por el Slavia ante el Athletic Club de Bilbao. En el Diego Armando Maradona se disputó el Napoli versus Karabakh. La primera la tuvieron los locales de penal, pero Højlund falló. 10 minutos después llegó el tanto de Scott McTominay. Al 72, el segundo llegó en contra y así culminó el partido. El Ajax recibió al Benfica, un duelo de necesitados, pues eran los únicos equipos que no habían sumado puntos en esta campaña de la Champions. Alguno lo haría hoy y no fue el local. El Benfica de Mourinho abrió el marcador con un bombazo de Samuel de Ají y en la segunda parte al minuto 90 llegó el segundo a cargo de Leandro Barreiro. 2-0 y la victoria del Benfica con un encuentro especial entre Mou y Wesley Sneijder. El Galatasaray perdió 1-0 ante el Unión Saint-Gilloise en casa y así marcó el único Promise David. En Francia, Marsella versus Newcastle. En la primera le quedó el balón servido al señor Barnes y adentro la mandó apenas al minuto 6. Sin embargo, un superhéroe, Aubameyang, ¿entra o no entra? Claro que entra y fue un golazo, la curva que agarró el balón hasta entrar al arco. 4 minutos pasaron para otro gol, ahí estaba Batman, doblete en Champions para Aubameyang. Victoria del Marsella en casa 2-1 contra el Newcastle. El Borussia Dortmund recibió al submarino amarillo de Marcelino y en casa los negramarillos golearon. Girassi abrió el marcador al minuto 45+2. En el segundo tiempo el Villarreal tuvo la expulsión de Juan Foyt. Girassi cobró de penal, a la primera no pudo, pero de rebote puso su doblete. Adeyemi 4 minutos después puso el tercero. Al 82 se perdían del cuarto de penal, pero no, al 90+5 llegó a cargo de Svensson para el 4-0 final. Se enfrentaron Chelsea y Barcelona en Stamford Bridge. Hace rato no lo hacían, pero es un duelo con bastante historial. 17 veces se habían enfrentado, 14 de ellas por Champions. 4 victorias blaugranas, 4 victorias azules y 6 empates hasta entonces. En Inglaterra todo inició con el gol en contra de Koundé, un Chelsea que en ataque tuvo a la joya Estevao, Garnacho por derecha y como centrodelantero Pedro Neto. Los Blues sin Palmer por lesión, los blaugranas sin Pedri por la misma razón. Y en ataque estuvieron finalmente Lewandowski, Lamine y Ferran Torres, mientras que Rafinha y Rashford esperaban en la banca. Lo que se comió Ferran iniciando el juego costó más adelante porque el Chelsea tuvo una arremetida hasta encontrar el gol. Centro de Cucurella, taco de Neto y el enredo con el balón que acabó en el autogol. Finalizaba la primera parte todo tranquilo hasta que llegó la segunda amarilla para Araujo a las duchas y dejaba a su equipo con 10 hombres. Golazo en el segundo tiempo, pasaban apenas 10 minutos del complemento y William Estevao convertía una joya de gol, talento puro brasileiro. Hace poco jugaba para el Palmeiras y ahora es figura en el Chelsea. El último lo marcó Liam Delap, asistencia de Enzo y tercero azul. Chelsea 3, Barcelona 0. En pantalla ven el resto de partidos que tendremos en la jornada de mañana de la Champions, entre ellos el Real Madrid de visita al Olympiacos, el Liverpool versus PSV, PSG versus Tottenham y el Arsenal versus Bayern Múnich. Este último el plato fuerte para muchos, pero el conjunto bávaro contará con una baja importantísima, la de Lucho Díaz, quien recordemos en el último partido por Champions ante el PSG marcó doblete, pero se fue expulsado con roja directa. La sanción fue durísima, 3 partidos, por lo que podría volver para la jornada final de la fase de la liga. Es
esperando si la UEFA responde a la apelación. Se espera entonces cómo conformará el ataque Vincent Kompany, quien acompañará a Harry Kane, delantero que justamente en la previa habló sobre su futuro debido a los rumores que lo ponen en el Barça como reemplazo de Robert Lewandowski. El inglés así dio calma a los hinchas bávaros. No he tenido contacto con nadie ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual y todavía no hemos hablado nada con el Bayern sobre el futuro. No hay prisa, estoy contento en el Bayern y eso se nota en mi forma de jugar. Si hay contactos ya veremos. Lo primero tras acabar el curso es el Mundial, pero es muy poco probable que algo cambie la próxima temporada. Mañana tendremos un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán en casa de los colchoneros. El Atlético deberá levantar cabeza pues llega en el 17º lugar ante el tercero de la tabla, aunque eso sí llegan en un gran momento pues vienen de ganar 5 partidos consecutivos ante un Inter invicto en la Champions. En charlas previas, Simeone habló sobre su rival y sorprendió confesando: "No depende solo de mí, pero en mi carrera como entrenador me imagino dirigiendo al Inter algún día. Creo que sucederá", dijo el argentino que tuvo su etapa en el Inter como jugador y a ustedes les gustaría que saltara del Atlético al conjunto nerazzurro. Por el lado del Real Madrid se enfrentarán al Copenhague con 2 bajas. En el arco, Courtois no estará debido a una gastroenteritis que no le permitió entrenar hoy ni viajar y mientras tanto Dean Huijsen no entró en convocatoria por una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda. A quien recuperan es a Tchouaméni. Xabi Alonso no vivió un cumpleaños muy grato con todo el ruido externo. Hoy cumple 44 años, lo pasó concentrado pensando en el partido de mañana. Primero en el entrenamiento del día recibió un cañito de Vini y ya en la rueda de prensa previa al encuentro los periodistas tuvieron muy presente las especulaciones de su futuro fuera del equipo, a lo que contestó: "A mí lo que me preocupa es lo que pasa en Valdebebas o mañana en el campo, al resto no le presto atención", dijo y eso sí confesó: "Está haciendo lo que esperaba, un trabajo muy exigente, con momentos en los que necesitas concentración, conexión y otros en los que tienes que mostrar una reacción como ahora". Sobre el vestuario dijo: "Tengo mucho respeto por los jugadores, sé cómo son los vestuarios, lo que hay que vivir y cómo hay que lidiar con el ruido externo. Son situaciones que no pueden hacernos perder la concentración". Y siguiendo con tema Madrid, hablamos de un regreso que se podría gestar en verano, el de Nico Paz. Según informa Fabrizio Romano, este sería el primer fichaje para la próxima temporada, momento en donde podrán hacer efectiva la opción de recompra al Como. El jugador por su parte, por supuesto, ya habría dado luz verde y se ilusiona con regresar al Santiago Bernabéu. El PSG por su parte tendrá el regreso de Ousmane Dembélé, lesionado del gemelo hace 21 días, o al menos así lo prevé Luis Enrique, pues afirmó que si no hay problemas estaría de regreso. El francés ya lleva unos días entrenando con el resto del grupo, incluso hoy. Y justamente el delantero estuvo en una entrevista y respondió al tema del Balón de Oro, si tenía nervios en la fecha de entrega, a lo que contestó: "No reflexioné nada porque sabía que iba a ganar. Francamente me sentía muy tranquilo. Estábamos viendo el partido del PSG que se jugaba al mismo tiempo, así que estábamos bastante concentrados. Incluso en la alfombra roja me mantuve calmado y solo cuando empezó la ceremonia comencé a sentir un poco de presión", confesó Ousmane. Ya hay sanción para Cristiano Ronaldo por la roja que vio en el partido de Portugal ante Irlanda en la penúltima fecha de la clasificación al Mundial. Había incertidumbre por los partidos de sanción, pues de ser más de uno se perdería el inicio de la cita mundialista, pero finalmente no ha sido así. El comité disciplinario le dio un partido de sanción que ya cumplió en la última fecha de clasificación y 2 más que estarían condicionados a que no vuelva a cometer alguna incidencia disciplinaria. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!